Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. El colectivo republicano os agradece vuestra presencia y la participación en esta mesa redonda en la que vamos a tratar el modelo territorial de nuestra futura república. Como todos sabemos, es un tema controvertido y por eso hemos invitado a 4 ponentes con opiniones diversas para hablar de este tema. Voy presentando un poco a los ponentes. El primero que va a hablar es Óscar Matute, portavoz de Alternativa. Ha sido parlamentario vasco y en la actualidad es diputado en el Parlamento del Estado por Euskal Herria Bildu. Asun Merinero, historiadora, juntera de las Juntas Generales de Vizcaya por Podemos y que ha colaborado con el colectivo republicano en otras charlas sobre el tema republicano. Iñaki Anasagasti, miembro destacado del PNV, conocido por sus artículos y libros en contra de la monarquía. Ha sido portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, senador y diputado y parlamentario vasco. Y Fran Pérez, secretario general de Izquierda Republicana, representante del republicanismo histórico y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida y responsable de Extensión Internacional. Bueno, en este orden van a ir hablando, tendrán 12 minutos para exponer. Bueno, arratzalde eta behin eskerrik asko buenas tardes. Lo primero, un saludo entre compañeros y compañeras para nosotros, yo creo que para las gentes de Alternativa y también para las gentes del conjunto de Euskal Herria Bildu. No hay otra manera de tratar a las gentes que defienden la República que la que hace la alusión al compañerismo, porque quizás hay una memoria histórica que nos ha unido, que nos unió hace 70 años en la lucha contra el fascismo en el Estado español y que de alguna manera, por lo menos, es lo que intentaré en los 12 minutos estos cronometrados que tengo, intentaré poner encima de la mesa, porque también es cierto que hay diferencias. Quizás, por ser sincero, la primera diferencia viene con la propia bandera, ¿no? No oculto que dentro de Euskal Herria Bildu pueda haber un cierto nivel de controversia con la bandera por cuanto pueda primar la identidad o el símbolo. A mí el símbolo, y es mi caso, y de mí hablaré, me inspira un símbolo de resistencia, me inspira un símbolo de lucha por la democracia y una bandera bajo la que militaron y combatieron contra el fascismo, y me prima eso mucho más que el que sea la bandera, aun cuando sea una forma de Estado más democrática que la que soportamos, y un Estado del que queremos dejar de formar parte. Ese elemento inicial, yo lo que he preparado es algo que, como soy el primero, quizás me da una cierta ventaja, porque si hubiera hablado del último, ponerme a hablar ahora del contexto internacional y un poco de dónde se puede imbricar la lucha republicana o de dónde puede tener cierto sentido, si es que lo tiene, lo iremos viendo luego, la República Federal Española, pues sería más complicado. Y yo creo que en el contexto, yo creo que cualquier lucha política, cualquier línea de avance en el terreno político tiene que tener en cuenta el contexto y el marco en el que actúa, es decir, el tiempo y el lugar. Yo creo que el tiempo es un tiempo que viene marcado por 2 elementos fundamentales. Uno es la desdemocratización de las estructuras estatales, es decir, vivimos tiempos en los que la democracia es un elemento perseguido por la voracidad de lo que se llaman los mercados, un tiempo que determina que la economía tiene que marcar la agenda de lo político y no lo político a la economía, y es un contexto que también afecta a cualquier lucha política, también afecta a nuestra lucha por la consecución de un marco nacional propio en Euskal Herria, pero que también afectaría a la de la transformación de un Estado como el español en un Estado más democrático, por cuanto iría en contra de la lógica de los tiempos. Si la lógica de los tiempos es la desdemocratización, es decir, el poder transnacional por encima del poder nacional, pues parece que por lo menos el nivel de adversidad crece. Y el otro elemento tiene que ver con las interdependencias. Cada vez más, y eso quizás en los lugares donde existe un cierto pulso de reivindicación nacional, estamos más acostumbrados a verlos, se nos comenta para señalar la dificultad de nuestra materialización de la agenda política y de nuestra capacidad de hacer real nuestro objetivo, que este es un mundo interdependiente, que cada vez es un mundo más globalizado, donde las soberanías son más compartidas. Eso también probablemente sea cierto por el poder de lo que he señalado antes, de la desdemocratización y del poder de la economía, sobre todo la financiera y especulativa, sobre todas las áreas de la sociedad, y a partir de ahí también puede parecer una lucha contra la realidad la que nosotros planteamos cuando planteamos precisamente la generación de un marco nacional propio, de una estructura de Estado-Nación, y ya sé que alguien podrá decirme que son formas obsoletas, pero como he dicho antes, que vivimos en un escenario de desdemocratización, también podré decirle yo
que un escenario que avanza hacia la desdemocratización, pedir más democracia en un Estado como el español, que se jacta de votar consecutivamente a un presidente como Mariano Rajoy, tampoco parece un escenario muy anclado en el terreno de lo materializable, al menos en el corto plazo. El otro marco es el estatal, y ese viene atravesado por una triple crisis desde nuestro punto de vista. Es la crisis económica, no es el objeto de la charla y me voy a comer sino todos los minutos, o sea que creo que la entiende todo el mundo, todo lo que ha supuesto este nuevo ciclo económico en lo que tiene que ver con precariedad y con pérdida de calidad de vida y de dignidad de las personas. Luego tiene que ver con la crisis de valores asociada a la cierta institucionalidad de las propias estructuras del Estado, es decir, la desconfianza en la judicatura, la desconfianza en los órganos políticos, la propia desconfianza en la política, como en los políticos y en las políticas como sujetos para la mejora de sus condiciones de vida. Y la tercera es la territorial. De esas tres, bueno, y en la institucional entraría también una de las instituciones regias, o institución regia, que sería la monarquía. Por desgracia, y la otra es la territorial, que es la que sigue abierta con Cataluña. Como digo, por desgracia, la primera y la segunda, la económica y la institucional, digo por desgracia, creo que están más o menos resueltas por el Estado español o por los poderes actuales del Estado español, más allá de vuestra buena voluntad, que comparto y que comprendo y apoyo. Porque el debate que se daba hace 2 años en torno a la sucesión dinástica de Juan Carlos por Felipe es un debate que sacó a la calle a miles de personas, y es cierto, es un debate que pudo generar una cierta relación de confrontación menos equilibrada entre partidarios y detractores de la República frente a la monarquía, pero que por desgracia con la consolidación o con la instalación en el poder de Felipe ha vuelto a reforzar las tesis monárquicas en el Estado español, desde mi punto de vista. Y en el terreno nacional, yo creo que eso el terreno nacional de Euskal Herria, para que se me entienda, yo creo que eso genera esta suma de factores, junto con otros propios, como el cese de la violencia y otros que no eludo, yo creo que generan un cierto estado de ánimo y un cierto transitar que pasa por el letargo y que pasa por una mirada, en nuestro caso, envidiosa, no sé si sana o no, porque hay quien dice que la envidia sana no existe, hacia lo que está pasando en Cataluña y su pulso para con el Estado español. Ese es el marco, y en ese marco yo creo que es donde hay que plantearse las preguntas que la mayoría de la gente se pregunta. ¿Hay mayorías para una república federal? Supongo que cuando se habla de república federal, yo defiendo la República Vasca, la Euskal República, o incluso la Euskal Confederación, porque habrá quien dentro de nuestra casa plantee si para con Nafarroa tenemos, o con Iparralde tenemos que ser una confederación o una federación, pero en cualquier caso, aceptando que el marco por el que yo aspiro es un marco nacional propio, que sería la República Vasca, aceptando o poniéndome en el debate que se sitúa, que es el marco de la República Federal Española, yo creo que la primera pregunta es plantearse si hay mayorías. Yo, sinceramente, y no pretendo echar un jarro de agua fría a nadie, yo siempre he sido minoría o siempre he acostumbrado a defender causas que tienen bastante complicado hacerse mayoritarias. Por fortuna, de vez en cuando hay alguna que sale y así no se desanima del todo. Por lo tanto, no lo digo con ánimo de desanimar a nadie, pero creo que no existen mayorías, por lo menos muy evidentes, en torno al avance hacia una república federal. La otra es qué tipo de república federal. Porque se puede ser una república y ser una estructura nada reconocedora, por ejemplo, de la plurinacionalidad. Ahí tenemos a Francia y lo que le ha costado avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad o de la especificidad vasca para con Iparralde. Y se puede ser una estructura federal sin necesidad de ser una república. Es decir, una monarquía puede avanzar hacia un proceso federalizante. Pudiera, de hecho ha sido una de las lecturas que históricamente se ha dado en el Estado español en la década del 90 y de los 2000, definir el actual Estado autonómico como un estado de transición o avance progresivo hacia lo que ya en la práctica y por los niveles de descentralización y de autogobierno de las comunidades autónomas podría asemejarse a repúblicas federales, pues digamos, conocidas del entorno, ya fuera Europa, ya fuera la Confederación Helvética de Suiza, etcétera. Y yo creo que esas dos realidades están ahí. Y hay otro elemento que para mí es definitorio de cómo las gentes que aspiramos a construir un país propio, pero que no somos ni sordos ante las realidades vecinas, ni insolidarios ante luchas que puedan ser justas o que puedan mejorar incluso las condiciones de vida de nosotros y nosotras, en tanto en cuanto no conseguimos salirnos de ese marco porque no conseguimos las mayorías políticas suficientes para tener el propio. Yo creo que la pregunta que hay que plantearse es: ¿esa República Federal cómo se quiere construir? Yo creo, y eso es algo que alguno que está en la mesa sabe, porque lo he defendido en más de una ocasión en organizaciones que las hemos meditado juntos, que no hay otra salida que la de la unión libre y voluntaria de las partes y el proceso construido de abajo arriba a través del proceso de autodeterminación. Porque si no, podremos avanzar hacia un marco aparentemente más democrático, una República Federal. Nadie duda que puede parecer un marco mucho más democrático que el actual Estado autonómico o monarquía parlamentaria, pero seguiremos sin resolver la ecuación de los conflictos nacionales. Y yo creo que tampoco es muy acertado plantearse la República Federal como el punto de encuentro de los abertzales y de los no abertzales, o de los soberanistas y los no soberanistas.
porque quien cree, en función de sus análisis, o de su propia identidad y del respeto a la propia identidad, que se necesita un Estado-nación propio, es decir, un avance total hacia la soberanía, podrá entender qué marco le viene mejor o peor. Yo soy consciente de que el gobierno de Mariano Rajoy hace bueno, salvo el gobierno de Aznar, casi a cualquier gobierno anterior, porque al gobierno de Felipe González tampoco, y entonces ya empiezo a tenerlo complicado, porque me tengo que ir a 36, y ahí es donde me nace el sentimiento de afecto y de cariño hacia los republicanos del Estado español. Pero, como digo, si no nace de abajo arriba, si no nace de la voluntariedad de las partes, de que cada parte decida si quiere o no quiere estar, yo creo que será un proyecto fallido. Y nosotros en ese recorrido, en el recorrido hacia el poder decidir, hacia el derecho a autodeterminación, o al derecho a decidir que se llama ahora, nosotros creemos que hay que compartir espacios de, no diré convergencia, para que tampoco suene a nada más ambicioso que lo que es un transitar conjunto, con diferentes opciones políticas, que no tendrán por qué ser de izquierdas, pero con opciones políticas, con siendo de izquierdas, no tendrán por qué ser soberanistas o por lo menos apostar por la construcción del Estado nacional propio. Y yo creo que ese es el desarrollo. Ahora bien, si lo que se nos plantea es otro modelo de construcción federal que se basa en una reforma estructural de lo que hay ya, para desde arriba hacerlo y con un cuerpo electoral que sea el mismo que reconoce el Estado español, por ejemplo, para con Cataluña, será complicado. Será complicado. Sabremos reconocer qué es mejor o qué es peor para nuestro modus vivendi, es decir, para nuestro día a día, pero no podrá colmar ni satisfacer nunca ni encontrar el cauce democrático de resolución del conflicto plurinacional que entendemos desde nuestro punto de vista que es necesario, porque hay una lectura muy clara, que cuando Cataluña está confrontando con el Estado, a través del derecho a decidir, o del ejercicio del derecho a decidir, lo que el Estado le dice es que el cuerpo nacional, que el cuerpo del censo nacional sería el conjunto del Estado español. Si esa es la manera de evolucionar hacia la República Federal para que ésta se acepte o no, como digo, creo que tenemos un problema. Si lo que se hace es reconocer, que ya reconocía la Segunda República en cierta medida estas historias, y que incluso el Estatuto de Estella, que seguramente Iñaki podrá explicar mucho más que yo, porque seguramente lo saben mucho mejor que yo, ya hablaba de realidades que superan la actual división autonómica y que hablan de lo que podría ser una Euskal Herria, bueno, pues de aquellos tiempos y con aquellas lecturas que no tienen por qué ser idénticas a las mismas, pero que tienen un nexo político similar. Por tanto, yo creo que ahí es donde están las cuestiones. Y para ir terminando, porque me acaba de ver el cartel ahora de 2 minutos, yo lo señalaba, yo creo que se pueden buscar qué luchas podemos compartir. Si es la lucha de más democracia y la lucha de más soberanía, no tendremos ningún problema ni alternativa en Euskal Herria Bildu en coincidir con quien haga falta. Creemos que las consultas de Gure Esku Dago son una magnífica oportunidad para pasar de las palabras a los hechos, para hacer del derecho un hecho, y yo creo que eso es lo importante, porque todo el mundo sabe que las consultas de Gure Esku Dago no son decisorias, porque la propia plataforma de Gure Esku Dago no las plantea como un elemento que al ser decisorio va a determinar qué se va a hacer en función de lo que votes, sino que lo que pretende es que se normalice, que se ponga en práctica el derecho del derecho a decidir, es decir, que se pase del derecho al hecho. Y yo creo que ahí es donde nosotros creemos que también se pueden buscar esos escenarios. Y termino con una cuestión que tengo aquí apuntada para ajustarme a los 2 minutos. Yo creo que es el momento de construir mayorías en base a la legitimidad por encima de los frenos de la legalidad. Y los frenos de la legalidad que sufre probablemente el movimiento republicano o los republicanos y republicanas del Estado español es un freno de la legalidad que también sufre, por ejemplo, quienes defendemos que Euskal Herria tiene derecho a decidir libre y democráticamente lo que quiera ser, y que aceptaremos el juego o la expresión final de cualquier referéndum sin que eso signifique que tengamos ni unos ni otros que renunciar a nuestro objetivo político, porque al final, supongo que en eso sí que estamos todos de acuerdo, ya termino, el objetivo de la defensa de tal o cual marco, de tal o cual forma de Estado, por encima de todo, y dado que, salvo que uno tenga elevados contactos arriba, pues será vivir mejor y hacer que la gente viva mejor, será garantizar mayores cotas de dignidad y bienestar para su entorno, para la realidad en la que vive y para la realidad que probablemente, porque ha nacido ahí, ha aprendido a querer o ha decidido querer. Y esa es, de alguna manera, la cuestión que a nosotros nos mueve fundamentalmente también a la hora de buscar una apuesta por el soberanismo. No de encerrarnos en nuestra identidad, sino desde nuestra identidad o desde la identidad que estamos construyendo y que es mutante, que cambia, porque cambia la fisonomía de la población vasca, construir un país inclusivo, un país que dote de más dignidad y de una vida digna de ser vivida para todos y todas. Si estaríamos convencidos de que eso no se podría hacer en el marco nacional propio que defendemos, probablemente tendríamos un problema. Pero a día de hoy, viviendo, aunque solo sea a modo de contraespejo, lo que nos ofrece el Estado español y las sucesivas mayorías que se empeñan y se obcecan en sacar en el Estado español, pues creemos que por ahí, que por la lucha por eso, podemos tener una vía más accesible para eso que he planteado.
En primer lugar, es que ricasco al colectivo republicano de Euskal Herria una vez más por permitirme estar aquí. Yo voy a empezar, nos han lanzado una pregunta y es lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Es la República Federal una solución? Cuando a mí me llega esta pregunta, lo que me viene a la cabeza ¿es una solución a qué? Y ya sé que parece una respuesta muy obvia. Aquí todo el mundo tiene en su cabeza a qué responde una república federal, pero a mí me surgía si es una solución a los problemas de democracia que hay en estos momentos en esta tierra, si es una solución a los problemas de participación, si es una solución a los problemas sociales y de modelo económico que estamos sufriendo, si es una solución para las desigualdades y para la necesaria igualdad real de todas las ciudadanas y ciudadanos. Yo vengo aquí en calidad de muchas cosas, porque las identidades, como sabéis todas y todos los que estáis aquí, son siempre diversas. No solo mutables, son también diversas. Vengo aquí en calidad de miembro de Podemos, pero también como mujer, como ciudadana y como republicana en mi caso. Voy a hablar de algo que hemos traído, Podemos, no es nada nuevo, como historiadora digo que no es nada nuevo hablar de procesos constituyentes. Yo no sé qué opina la mayoría de españoles y españolas, la mayoría de vascos y vascas, sobre la República Federal. Nunca nos han preguntado. Lo digo, en mi generación, yo nací en 1975, no pude votar la Constitución española, y por lo tanto tampoco pude aprobar el Estatuto de Gernika, por lo tanto soy una de esas personas de esta sociedad que no ha tenido la oportunidad de opinar sobre si ese es el modelo o no es el modelo. Para mí, para Podemos, cuando hablamos de república, cuando hablamos de república federal, dos conceptos que pueden ir de la mano y que también tienen significantes distintos, depende del lugar en el mundo en el que estemos hablando de una república federal. República y federal fueron los Estados Unidos de Norteamérica en su constitución, república federal es Alemania, república federal es Canadá. Hay muchos modelos en el mundo. República federal es Argentina, república federal es México. Son países diversos en los que hay modelos diversos y en los que la república se ha manifestado de formas distintas. ¿Qué planteamos cuando hablamos de proceso constituyente? Que nada está cerrado, que todo puede estar abierto, que con un proceso de participación, de información y de decisión, la ciudadanía tiene la palabra, pero también tiene la decisión. ¿Nos importa si la república es vasca, si es vasco-catalana, si es española? Nos importa que los ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos conformamos eso que se llama Estado español, o eso que se llama Euskadi, o eso que se llama Navarra, nos pongamos de acuerdo, nos sentemos y abramos ese proceso. Creemos que es posible, creemos que se pueden dar cambios, se pueden dar cambios constitucionales como se han hecho hasta ahora. Evidentemente la ciudadanía va a tener que optar por, yo creo que por partidos, por organizaciones que estamos diciéndole a la gente que le queremos dar la palabra y que queremos que opine. Tenemos una situación que creo que en los últimos años ha puesto en evidencia algo que históricamente ya sabíamos, que el sistema monárquico no garantiza la igualdad, que el sistema monárquico es intrínsecamente desigual, que otorga privilegios por el hecho de haber nacido, en este caso, en una familia y en un determinado estatus social. Eso va en contra no solo de las personas que creemos que la república es el modelo y luego le ponemos el apellido lo decidimos. ¿Es el modelo que necesita España una república federal? ¿Es una república confederal? ¿Es una república de Estados libres unidos? ¿Es una qué? ¿Cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos federal? ¿Lo llamamos confederal? ¿Lo llamamos cívica?
lo llamamos federal cívica, democrática federal, democrática cívica. Las posibilidades son amplias, pero siempre tienen que llegar con un acuerdo previo de la ciudadanía. ¿Es posible? Sí, como lo va a ser seguramente en muchos otros aspectos, ¿no? A veces nos acusan a las gentes de Podemos que no tenemos un modelo cerrado. Yo creo que es una de las principales virtudes de este movimiento, de esta organización. Precisamente que estamos todo el día discutiendo y debatiendo sobre qué es lo mejor, cuáles son las apuestas y abriendo ese debate. Yo creo que los debates cerrados nos perjudican a toda la ciudadanía. Cuando hablamos de república, cuando hablamos de federalismo, hablamos de conceptos que tienen mucho que ver con lo que algunas personas nos ha traído a Podemos. Y es la democracia real, la democracia efectiva, el poder de la ciudadanía para decidir, pero no solo sobre el modelo de Estado. No queremos decidir solo sobre la manera de organizarnos, sino también cómo, para qué queremos la república, para qué queremos ese modelo de Estado. Seguramente ahí la respuesta es más clara. Queremos una sociedad sin desigualdades, sin privilegios. Queremos una sociedad donde la igualdad sea efectiva en todos los aspectos que tiene que ver con la igualdad, que no es solo la igualdad entre hombres y mujeres, también es la igualdad de los colectivos que están especialmente perjudicados por el sistema económico en el que vivimos. Creemos que es un momento en el que se han abierto expectativas, no solo aquí, en otros países del mundo, y esto suele ocurrir a lo largo de la historia, que se abren periodos en los que lo que hasta hace 2 días parecía imposible, como que los ciudadanos y ciudadanas tuviésemos una posición, yo creo que muy crítica con respecto al sistema monárquico. Yo me encuentro ahora con gente con la que incluso, iba a decir, pues con algún familiar directo, ¿no?, que hasta hace 2 días te defendía que la monarquía era un símbolo de estabilidad, y que ahora, después de visto lo visto, de repente quieren la república porque creen que es un sistema, ¿no? ¿Cómo llegamos a la república? Yo creo que hay gente que vive de diferentes procesos. Nosotras lo vemos en Podemos. En Podemos hay gente que llegó siendo ni republicana ni monárquica, y que con los procesos que está viendo ahora y con la vinculación de la república a la democracia, a la participación, a la igualdad, se ha unido a ese espíritu republicano. Yo siempre digo que vamos allá de un modelo de república, tiene que ver con una idea, con una cultura que se llama republicanismo, ¿no?, que me parece defendible y me parece que vendría muy bien aquí y allá. Yo estoy cansada de mirar siempre, de mirarnos a nuestro ombligo todo el rato. Vivimos en un mundo global y vivimos en un mundo en el que ahora mismo estamos más conectados y conectadas que nunca. Y creo que eso hay que aprovecharlo, desde lo local a lo global. Y también quería introducir el aspecto del municipalismo, que yo creo que también es una cuestión, cómo encaja ese municipalismo y cómo nuestra primera intento de experiencia federal, que no fue la de 1931, en el que se declara que España es una república integral, es un Estado integral, en el que se reconocen y es que es compatible con la autonomía de las regiones, entonces llamadas regiones. Yo creo que no había gran problema en cambiar eso por naciones seguramente, y los municipios como ejes vertebradores de nuestra vida cotidiana. Y yo, cuando pienso en federalismo, también pienso en el importante papel que podrían tener los municipios en ese modelo. Yo creo que no hay que dar las cosas por sentadas, no hay que dar por hecho que hay una mayoría de ciudadanía en España, a veces se plantea frente a la mayoría en Euskal Herria o en Euskadi, dependiendo de quién hable, en que aquí hay una mayoría de republicanos, lo que entendemos como republicanos desde estos principios. Yo lo dudo mucho, he dudado mucho de parte del fervor republicano de algunas ideologías y corrientes políticas a lo largo de la historia. Creo que a veces ser republicano o no ha dependido, primero, de no tener un monarca vasco, porque si hubiera un monarca vasco seguramente algunos serían monárquicos. En segundo lugar, ha dependido de la coyuntura histórica, si nos venía bien apoyar a la república o apoyar a la corte. Yo creo que esto también es un hecho constatable,
y sin base. O sea, creo que eso también hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Y creo que estamos en un momento de apertura en la que los diferentes modelos podemos debatir. Es verdad que hacen falta cambios profundos, cambios constitucionales, o incluso decir que la Constitución del 78 tiene que ser no revisada, sino tiene que ser hecha de nuevo por unas generaciones, por las generaciones que estuvieron entonces y siguen aquí, por las generaciones nuevas, pero eso sí, y lo decían los republicanos federales en el 72, los que no ganaron esa pugna entre federales, entre republicanos federales, los intransigentes, yo creo que con un nombre siempre llamados, dirigidos hacia la radicalidad, pero que tenían mucho que ver con algunas ideas que ahora estamos trayendo, ¿no? De abajo arriba. Y yo siempre me pongo en la idea, y Zoe me ha dicho que ya se le acaba el tiempo, nos planteamos si es posible, si son posibles o no las cosas. Y yo creo que tenemos una referencia histórica en si es posible o no que las cosas cambien en este país. A lo largo de nuestra historia muchas cosas, y cuando hablo de país me da igual, yo no sé cuál es la referencia de país que tenéis vosotras aquí, pero no me importa. Sinceramente, no me importa cuál es vuestra referencia. Me importa si vuestra referencia es un modelo democrático, de igualdad, y creo que frente a estos, es decir, que lo que nos importa es un poco ver a lo largo de la historia este país ha cambiado mucho. Hace 2 días, era el 8 de marzo, recordábamos cuando las mujeres no votábamos, pero las mujeres tampoco teníamos ninguna presencia en el espacio público. ¿Y cómo hemos avanzado? No lo suficiente, pero estamos aquí. Yo estaba leyendo algunos textos de Carolina Pérez, una republicana federal de los años de la República, de la primera República, y cómo hubo esa pugna también, ¿no? Y entre los que querían que las mujeres formaban parte de ese concepto de democracia e igualdad y quienes pensaban que no. Siempre ha habido conflictos, siempre ha habido luchas. La República Federal no es el bálsamo de Figueroas que va a acabar con todos nuestros problemas, pero sienta las bases de algo que es muy importante, en mi opinión, que sería la apertura de un proceso constituyente en el que la ciudadanía de aquí y de ahora pueda decidir. Y no sé si fragmentada o conjuntamente, pero creo que eso también lo deberíamos decidir entre todas. No sé si tendríamos que ir eligiendo por zonas cómo vamos a hacer ese referéndum para decidir si queremos ser una república, qué tipo de república queremos ser, o si queremos ser una monarquía. Pero creo que caben todas las posibilidades y que si lo vemos, yo creo que es posible, y creo que tenemos que quitarnos el estigma de que hay cosas que son imposibles en materia de organización de nuestro entramado político institucional, y también en cuanto a lo que llamamos la justicia social y la lucha por los derechos que imaginamos que no acabaría, en su caso, con una república federal. Es que ricasco. Gabón. Y es que ricasco por la invitación para hablar de la República en Bilbao. Bilbao ha sido republicano, por lo menos el tipo de la República, y ha tenido mucha fuerza el republicanismo, que no solamente tiene que ser de izquierda, sino un republicano incluso de derechas. Y recordamos cómo el consejero republicano de Sanidad Espinosa fue fusilado cuando le traicionó el avión que volvía de Bayona, ¿no? Es decir, son historias que son muy desconocidas y hay una cierta confusión. Cuando se plantea el tema de la República Federal, la pregunta que yo me hago es: ¿República Federal en España? ¿República Federal en Euskadi? Y a mí, yo tuve un profesor de Derecho Constitucional, porque cuando yo escucho a los socialistas hablar de federalismo, no sé de qué hablan, porque cada uno tiene su fórmula para explicar lo que es el federalismo. Yo me quedo con la explicación que nos dio un profesor de Derecho Constitucional, que nos decía que un Estado unitario era una manzana, se entendía la primera, que la piel estaba muy pegadita a lo que era la propia manzana, y es un Estado unitario. Un Estado federal es una naranja, en la cual todos los gajos son casi iguales y hay una cobertura, una piel ese es el Estado que lo cubre.
Y un Estado confederal es un racimo de uvas, donde tienes cada uva que es su uva y tienes un palito pequeñito que se vincula con el racimo principal. Eso es, yo creo que es muy gráfica la explicación de lo que es un sistema federal y un sistema confederal. Se entiende la primera, ¿no? Pero no creo que todos tengan la misma visión de la jugada, ¿no? Y en todo caso yo me quedo con un criterio de una república confederal. Incluso si Euskadi fuera independiente también tenemos que ser confederales, como de alguna manera también lo somos. Y me vuelvo al siglo XIX, que yo creo que un poco es el origen de la situación en la cual vivimos en la actualidad, cuando hubo dos guerras carlistas. Una acabada en 1839 con el llamado Abrazo de Vergara, que fue la tradición de Vergara, donde empezaron las leyes abolitorias de los fueros y donde nos metimos en batallas carlistas y no carlistas, liberales, en fin, jaimistas, alfonsinas, y luego la Segunda Guerra Carlista, que acabó en 1876. Los jóvenes tenían que hacer el servicio militar y teníamos los vascos que pagar impuestos, y de ahí nació el concierto económico. El concierto económico que no nació para que durara 139 años, sino que durara solamente 9 años, hasta que el Estado se asentara en las provincias vascongadas y de ahí tener ya bueno, pues una hacienda vinculada a las demás haciendas del Estado español. Y en 1897 muere Carlos de Borbón. Entonces Sabino Arana, que vivía cerca de aquí, pues se da cuenta que el carlismo tenía mucha fuerza y que no se nos había perdido absolutamente nada metiéndonos en guerras dinásticas, a cuenta que Fernando VII, en lugar de tener hijos varones, tuvo una chica que fue Isabel II, ¿no? Y entonces, bueno, escribió un opúsculo y mantuvo una dura batalla dialéctica con Chávez Sustaeta, con un folleto, hizo 10.000 ejemplares, que está bastante bien para la época. Se llama el Partido Carlista y los Fueros Vasconavarros, para vaciar de alguna manera el carlismo y hacer una traslación de las defensas que se creía que tenía el carlismo en relación con los fueros, para vincularlo a un partido nuevo que era el que estaba propiciando, ¿no? Y de manera que él decía gráficamente que entre la corona y la chapela se quedaba con la chapela. Bueno, de alguna manera tuvo su éxito, ¿no? Porque creó un partido político que empezó con un diputado y al final, pues, bueno, pues tuvo ya su raigambre. Pero fundamentalmente quiero decir que el PNV nace de aquel debate carlista, porque el padre Sabino Arana había sido carlista, había incluso suministrado armas a los carlistas y por eso se tuvo que refugiar en Bayona. Bueno, Sabino Arana muere en 1903 y en 1930 hay una reunión para traer la República que se llama el Pacto de San Sebastián, en donde no está el PNV porque estaba dividido en dos brazos, ¿no? Se une en Vergara en noviembre del 30 y en el año 31, 14 de abril, llega la República. Llega la República primeramente en Eibar, dice que se equivocaron, pero no importa. Se proclamó la República en Eibar. Y estando aquí, la sede del diario Euskadi estaba aquí en la calle Correo, estaba José Antonio Aguirre. Los compañeros dicen que fuera inmediatamente a Guecho, donde él se había presentado como candidato a alcalde, había ganado las elecciones, y le dicen que se fuera a Guecho a proclamar la República Vasca. Y fue a Guecho y proclamó la República Vasca en vinculación con la República Española. Pero proclamó la República Vasca y quiso de alguna manera consolidarla yendo a los 2 días a Guernica y se lo impidieron. Bueno, no vamos a contar aquí lo que fue la República Española durante los 5 años que desgraciadamente duró poco. Aquí hubo un alcalde llamado Ernesto Correca, que era republicano, donde indudablemente pues, la República tuvo sus aciertos, sus desaciertos, pero acabó como consecuencia de un golpe militar que la gente quiere olvidar, y además siempre nos recuerdan que la República lo único que trajo fueron desgracias. Se olvidan del voto de la mujer, se olvidan de los planteamientos de igualdad, se olvidan de todo lo positivo que tuvo la propia República. Pero hay que recordar también que en el año 31 en el Congreso de los Diputados hubo un debate para abolir la monarquía, y se abolió la monarquía. Y nosotros hemos tratado de recordar eso, pero es un tema que no gusta. Todas las iniciativas parlamentarias que hemos ido tomando en relación con aquel debate que hubo en noviembre de 1931 siempre se olvidan. Porque fue Franco quien en el año 39 decidió que fuera las decisiones que había tenido la República, y por tanto lo que estaba en vigor era bueno, el régimen que era de alguna manera el regente. Acaba la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y don Juan de Borbón pues empieza a coquetear con los ingleses y con todos llamados los aliados, pretendiendo ser él poco menos que el rey y propiciar un régimen de monarquía parlamentaria, ¿no? Y yo me quedo con lo que hicieron don Manuel Irujo, que era una personalidad del PNV Navarro, que fue ministro
de Justicia y sin cartera en los gobiernos de Largo Caballero y de Negrín, y una serie de personalidades, por ejemplo Cortesao, que había sido primer ministro portugués, Castelao, que había sido el líder gallego, Araquistain, Pisuñer, los catalanes, y hicieron un libro, un trabajo yo creo que muy elaborado y muy desconocido, que se llamaba La Comunidad Ibérica de Naciones, donde se decía que había que propiciar una república en la cual Portugal, Galicia, Euskadi, Cataluña y España estuviéramos en esa Comunidad Ibérica de Naciones. Porque don Manuel Irujo veía, él fue luego ministro en el exilio del gobierno republicano, que indudablemente don Juan de Borbón, pues con Indalecio Prieto, el Partido Socialista, pues querían de alguna manera implantar esa monarquía parlamentaria. En el año 62, bueno, se queda una reunión del movimiento europeo, como el nombre que se lo pone el diario falangista arriba, el Contubernio de Múnich. El Contubernio de Múnich hablaba de la Constitución Europea, pero hablaba también de la República en España. Y por eso a la gente que estuvo en aquel Contubernio de Múnich se le persiguió de una manera feroz. Se le encarceló y se le trató de ridiculizar y perseguir en su vida normal. Bueno, en el año 69 ya tenemos que Franco decide que Juan Carlos de Borbón tiene que ser su sucesor a título de rey. Ya del año 69, y además al príncipe que se llamaba de España, no se llamaba príncipe de Asturias, porque la monarquía no era una monarquía restaurada, sino era una monarquía instaurada, la monarquía del movimiento. Muere Franco en la cama en el año 75, y el 26 de agosto de 1976, llega Adolfo Suárez al poder, en julio del año 76, hay una reunión entre Felipe González y Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez le propone, digo, ¿quieres transición? Sí, podemos iniciar la transición, empezar a aflojar aquí los tornillos. Pero indudablemente lo que tiene que haber es el rey intocable, absolutamente intocable. De alguna manera lo vemos, ¿no? Porque no sé si habéis visto hace poco un programa en el cual aparecía Victoria Prego haciéndole una entrevista a Adolfo Suárez, y Adolfo Suárez se tapa el micrófono y dice que en el año 78 quisieron hacer una consulta popular en relación con la monarquía o república para consolidar la propia monarquía, pero aquellas encuestas que ellos hicieron les daban que la monarquía perdía. Así como en Italia en el año 46 hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, un referéndum para monarquía sí, monarquía no, y la monarquía se abolió y los Saboyas lo sacaron del circuito, pues aquí no hubo eso fundamentalmente porque se perdía en aquel momento y nos metieron la monarquía de matute. Y tan de matute nos metieron que además en el propio... No, perdón, nos metieron la monarquía pues tramposamente, no quiero... Bueno, total, que además hemos celebrado, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, y yo no sé cómo todos los años no hay la gran manifestación, no solamente con la reivindicación de los derechos de las mujeres, que sí, sino fundamentalmente con un texto constitucional que dice la primacía del varón sobre la mujer en relación con la sucesión, que a fin de cuentas tampoco es una sucesión abierta, sino que es una sucesión entre ellos, ¿no? Tampoco habría que hacer muchas peleas en relación con eso, pero es un texto absolutamente machista. Y además se jactan de ello, se jactan de que la Constitución española es un modelo, ¿no? No solamente por eso, sino luego viene el rey y dice que la justicia es igual para todos. Y resulta que él no es responsable absolutamente de nada, ¿no? Vivimos sobre espacios falsos en los cuales se miente y no pasa absolutamente nada porque si la democracia es un régimen de opinión pública, la opinión pública no está informada. Y hemos tenido durante 30 y pico años un señor que ha sido intocable, que ha habido un gran pacto de silencio, que ha hecho y deshecho lo que ha dado la gana y que indudablemente su conducta personal dista mucho de ser ejemplar, que lo único que tiene que hacer de alguna forma es ser ejemplares o tener una vida por lo menos con ciertas reservas, y este señor, apoyado fundamentalmente por el Partido Socialista, el Partido Socialista es el gran culpable, conjuntamente con el Grupo Prisa y bueno, pues hay que decir que el propio Cebela dijo en un momento determinado que la monarquía española no aguantaba un editorial del Grupo Prisa, ¿no? Llámese la SER o llámese el propio país, ¿no? Bueno, pues estamos en esa situación, ¿no? Con la gente se la ha engañado durante tanto tiempo diciendo pues que la monarquía poco menos que nos salvó del 23F, cuando fue todo lo contrario, y hubo que de alguna manera ir, bueno, quitando el velo a todas esas mentiras, ¿no? Ahora de alguna manera pues se sabe mucho más, pero no se sabe todo, porque en relación con el actual rey Felipe VI hay un pacto de silencio
no tanto con el rey Juan Carlos o con el rey emérito, que todas las informaciones además caen no en los informativos, es curioso, ¿no?, sino en los magazines de televisión. No hay información sobre la jefatura del Estado, ni lo que ha sido, ni sus negocios, ni sus viajes a Arabia, ni toda la podredumbre y la corruptela que durante todos esos años ha habido. Y la propia entronización de Felipe VI viene de la mano de nada menos que un general, el general San Roldán, director del CNI, que es el que propicia, hablando con todos, con Alfredo Pérez Rubalcaba, a cuenta de que el Partido Socialista no era monárquico, sino era juancarlista. Pues ya hemos visto lo que era el juancarlismo. El juancarlismo, teóricamente, cuando Juan Carlos se va a su casa, pues el Partido Socialista tenía que haber dicho, bueno, pues ya que Juan Carlos se ha ido a su casa, pues ahora soy, como he sido siempre, un partido republicano. Pues no, pues propició la llegada de Felipe VI al poder, Rolls Royce y vestido de militar, ¿no? Todos los valores están ahí, ¿no? Pero la pregunta era una república federal. Yo confío mucho en que la sociedad está cambiando, ha cambiado mucho. A nada que haya información, el Estado español no es de gente fundamentalmente monárquica, ¿no? Le puede gustar la monarquía como espectáculo, y además se pueden ir desmontando todas las falacias que te van diciendo en relación con que la monarquía es barata. La monarquía es barata y la monarquía española es la más barata de toda Europa. Mentira, eso es mentira, porque solamente nos hablan de los 8 millones que están confinados en los presupuestos generales del Estado, pero no te hablan de las partidas que están en cada uno de los ministerios, que más o menos, cálculos, grosso modo, pues te dan unos 45 millones de euros que te puede costar la monarquía, ¿no? Pero en una jefatura del Estado, y te dicen, hombre, imaginaros si hay una jefatura del Estado en el Estado español y le eligen a Aznar. Bueno, si le eligen a Aznar, pues le elegirían democráticamente, pero eso duraría 4 o 5 años, pero luego vendría otro. ¿Y por qué tiene que elegir a Aznar? ¿Y por qué siempre nos ponen el ejemplo de Aznar? ¿Por qué no nos ponen el ejemplo, por ejemplo, de Del Bosque, ¿no? Que no pueden, o de una personalidad de la universidad, o del deporte, no. Pero nos ponen siempre ahí para disuadirnos de que no tenemos ni que pensar en eso. Yo recuerdo que en ese ínterin que hubo desde la abdicación de Juan Carlos a la entronización de Felipe VI, ese mes y pico, empezaron las banderas republicanas a estar cada vez más presentes en todas las manifestaciones que se hicieron. Incluso empezó a haber un sentimiento republicano y inmediatamente se atajó y ahora el actual monarca está protegido indudablemente con la censura. Termino. Si luego tengo algo de tiempo, me gustaría leeros el acta de la deposición de Alfonso XIII, porque ahí se resume perfectamente lo que se sentía con la llegada de la República y lo que tiene que ser la monarquía. Bueno, eskerrik asko al colectivo republicano también. Muchas gracias a todos por venir, ¿no? Y nada, es un placer también estar con estos compañeros de tertulia, más allá de que pueda haber diferencias, porque yo creo que también hay muchas cosas comunes y entre otras es que este Estado que tenemos, monárquico, bipartidista, unitario, que ha fracasado, yo creo, ¿no?, en ese modelo diseñado en el año 78 de transición, pues no nos gusta a ninguno, ¿no? Y la realidad es que ese sistema que más o menos durante una serie de décadas ha funcionado, porque había una cierta estabilidad, a nuestro juicio afortunadamente ha entrado en crisis, ¿no? Está en crisis y por tanto es muy oportuno este debate, es muy oportuno que el colectivo republicano plantee si es una solución el federalismo o no es una solución. Se plantea el debate como interrogante y yo creo que procede y mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la crisis económica trajo como consecuencia también una crisis de credibilidad del sistema político, ¿no? Y la crisis política, como se ha dicho en esta mesa por parte de varios intervinientes, es total, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, de la igualdad, de la vivienda, de lo social, ¿no?, del empleo, no se ven grandes triunfos, más allá de que esa constitución monárquica lo diga, ¿no?, y lo reconozca teóricamente, pero ¿cuál es el resultado 40 años después desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué es? Desde el punto de vista del modelo territorial también hay un fracaso, ¿no? Hay un fracaso y hay conflictos entre los territorios con este Estado, ¿no? Y por tanto hay que replantearse si el federalismo es una solución. Para nosotros sí lo es. Es una solución muy oportuna, ¿no?, y muy potente por lo menos para debatir y para buscar una salida al problema que tenemos, porque desde luego lo que hay no nos convence, ¿no? Lo que hay no nos convence. Y cuando hablaba de que hay una crisis de régimen, una crisis total del sistema,
No lo digo negativamente, lo digo positivamente. O sea, yo creo que es una desgracia la crisis económica, pero la crisis política es positiva, porque por primera vez podemos replantearnos el modelo de la transición. Ese modelo que a nuestro juicio no fue tan democrático porque fue en parte impuesto. Impuesto pues desde la ley de reforma política del franquismo, que sabéis que fue la ley última de Franco con la que se hizo el harakiri las cortes franquistas, pero que nos dejaron muy condicionado el proceso político democrático, ¿no? Para empezar, nos impusieron la monarquía como herencia del franquismo, nos impusieron un modelo territorial muy rebajado y muy condicionado con un Senado, que sabéis que prácticamente es un órgano de segunda instancia, ¿no? Y un sitio donde quien no ha ganado las elecciones puede tener mayoría absoluta, porque tenga la población que tenga cada provincia, hay 3 diputados o 3 senadores, perdón, por provincia, con lo cual Rajoy puede tener mayoría absoluta, sencillamente teniendo el 37% de los votos, lo cual es un disparate porque puede parar procesos democráticos en el Congreso, lo puede parar el Senado, ¿no? Por tanto, ese órgano también se concibió como un órgano que frenara posibles derivas federales, posibles debates territoriales, ¿no? Y por eso hubo 41 senadores reales al principio, ¿no? Para poner vetos si hacía falta. Por tanto, ese régimen del 78, que se basaba mucho en la monarquía, en la unidad del Estado, en el bipartidismo, ¿no? Con una ley electoral restrictiva que también venía de esa ley de reforma política. O sea, tenemos una constitución que realmente lo que hizo fue apoyar, ¿no? En aras a unos derechos humanos y sociales que íbamos a tener, apoyar todo este condicionante histórico, ¿no? Y nosotros creemos que es el momento de replantearse todo ese pacto de la transición, buscar un modelo político nuevo que creemos que puede ser el federalismo y la república federal, porque es evidente, como se ha dicho también, que no se puede hablar de federalismo sin república. La monarquía no es federalista y aquí tenemos un conflicto en el Estado con Cataluña que lo demuestra, ¿no? Es decir, lo demuestra claramente. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues toda esa crisis, una crisis, como se ha dicho, de la monarquía que por primera vez sufre, está en sus peores horas, se ha sentado en el banquillo de la corrupción, tiene negocios ocultos con los países árabes que además son teocráticos, dictatoriales, que humillan los derechos de la mujer, ¿no? Y que se oculta por un pacto de silencio que por fin se va rompiendo, ¿no? Afortunadamente en los medios de comunicación, pero que todavía tiene tela, ¿no? Y esa monarquía que es en el siglo XXI realmente es absolutamente insultante, ¿no? Porque que no podamos elegir a la jefatura del Estado y que no pueda ser temporal la jefatura del Estado porque una familia viene del siglo XIX o del XVIII y tiene una serie de privilegios, pues es algo antidemocrático que no es tolerable, ¿no? No se puede heredar la jefatura del Estado como una finca se hereda en Andalucía o en Euskadi o donde sea, ¿no? Es decir, hay que replantear desde el punto de vista democrático este régimen, ¿no? Y además, sí quiero decir que es muy importante la idea federal porque en la misma transición se hizo un pacto, el pacto de las élites, ¿no? Las élites que quisieron consagrar, las que históricamente han mandado, porque con esto de la ruptura democrática que vamos buscando, también es romper con una constante histórica, que además en España viene casi desde los Reyes Católicos e incluso desde la Reconquista, ¿no? Y es que se construyó un Estado a base de guerra, a base de dominación territorial impuesta, y eso ha traído como colación muchas cosas, ¿no? Por tanto, el federalismo puede ser una solución, sí, desde el punto de vista de que se busca un pacto social y político libre, ¿no? Entre todas las federaciones, entre todas las comunidades autónomas, y que parta de que los derechos y las competencias y las prestaciones sociales tienen que ser iguales también, ¿no? Aunque hay un montón de cosas que no están resueltas, ¿no? Y estas élites siempre han sido monárquicas en este país. Este no es el país de la derecha de la Revolución Francesa. Es verdad que en Euskadi, como ha dicho Iñaki, ha habido una derecha republicana, pero en Euskadi y un poquito en Cataluña, pero nada más, ¿eh? O sea, en España la derecha es monárquica y muy heredera del fascismo, ¿no? Por tanto, yo creo que este es el país del absolutismo monárquico, es el país donde las élites siempre han dominado, y cuando ha habido una ruptura democrática, como en 1820 con Riego, como en 1869, en el 73 con la Primera República, o en el 31 con la Segunda, esa ruptura democrática donde las mayorías se han manifestado en sufragio, han avanzado, siempre ha habido violencia, guerra. En la monarquía han puesto su voluntad, digamos, a veces apoyándose en el ejército, en unas cortes más o menos domesticadas, como las que tenía Alfonso XIII, que eran absolutamente ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto queremos para España? España concebido como una entidad territorial plural, ¿no? Porque es plural, hay que reconocerlo, ¿no?
pero incluso como nación de naciones, porque así era antes de los Reyes Católicos, ¿no? Es decir, pues creemos que el federalismo sí puede dar respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque reconoce a las partes como sujeto político propio, porque busca soberanías igualitarias y compartidas, porque reconoce las diferencias territoriales, reconoce la igualdad de derechos y de deberes, busca y reconoce un Estado plurinacional, pero desde la libre asociación y sin las ambigüedades del Estado autonómico, ¿no? Que ha tenido muchísimos problemas, ¿no? Por tanto, creemos que es compatible la República Federal con las aspiraciones territoriales de Cataluña y Euskadi, desde Izquierda Republicana, ¿no? Y también desde Izquierda Unida, donde nosotros hemos trabajado mucho. Izquierda Republicana, por ejemplo, no pudo presentarse a las elecciones del año 1977. Esto sería un tema alucinante, ¿no? De explicar un poco, la gente no lo sabe. Es decir, la única forma de poder hacer política al final fue ir buscando sumarse a gente, a colectivos, a partidos que tuvieran un proyecto político similar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, había ciertos vetos, ¿no? Hoy se conoce, hay un libro de Alfredo Grimaldo muy bueno que se llama La CIA en España, que lo recomiendo a todos, donde él explica que va a Estados Unidos, donde los documentos secretos se desclasifican mucho antes que en España, ¿no? Aquí todavía no hemos desclasificado muchos de la Guerra Civil Española, porque quedan asesinos y criminales fascistas todavía con 80 y tantos o 90 años, ¿no? Pero allí a los 25 años se desclasifica y bastante, ¿no? A pesar de que meten el rotulador y tal. Entonces, ¿qué pasa con Felipe González? Bueno, como ha dicho también Iñaki, bueno, pues que hizo un pacto con el régimen franquista primero y un pacto con los norteamericanos y después con la monarquía. ¿Para qué? Para gobernar este país, para entrar en un reparto del pastel. Y hablo particularmente de Felipe González, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos documentos desclasificados ya se explica que él se reúne con el Departamento de Estado norteamericano. Por cierto, no con Alfonso Guerra, con Javier Solana. Ya entonces era un hombre de los americanos, Solana, ¿no? Y se reúne y hay unas condiciones para decirle, chico, te vamos a respetar, pero tienes que renunciar a la República, tienes que renunciar temporalmente al marxismo, una ley electoral restrictiva, y todo esto ya se pacta ahí, ¿no? Ya se pacta ahí y él lo acepta. Y por tanto, estamos hablando de una transición que se ha mitificado y que se ha vendido mucho, pero que no ha sido ni mucho menos tan perfecta, sino probablemente muy defectuosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora el PSOE... Sabéis que Pedro Sánchez ha llegado a plantear cosas tan absurdas como que el Senado se coloque en Barcelona, ¿no? Bueno, si con eso no solucionamos el problema, es decir, hay que abrir el debate territorial y que hagamos lo que estamos haciendo en esta mesa, es decir, que la gente pueda expresar sus distintas opiniones. Y también ha dicho Pedro Sánchez, incluso el PSC, que sí ha sido un poquito más federal que el resto del PSOE, que no ha sido nunca, más bien ha sido jacobino, ¿no? Que quieren una reforma constitucional ahora, ¿no? Es decir, ahora que entra en crisis todo, ahora están dispuestos a hacer una reforma constitucional, eso sí, federalizante, pero con una monarquía. Bueno, nosotros seguimos diciendo que eso no es posible. Y eso sí, sin reconocer tampoco la realidad plurinacional del Estado español, las diferentes lenguas, no como cooficiales en los territorios, sino hay que reconocerlo en la misma Constitución, en pie de igualdad. Y es un país, si queremos que sea un país, tendrá que tener un reconocimiento igualitario. Eso solo lo puede reconocer una república federal, ¿no? Es verdad que hay en las autonomías gobiernos propios y parlamentos y algunas competencias que se han concedido, pero no es un modelo plenamente federal por muchos motivos. Voy a decir algunos, ¿no? En un modelo federal los estatutos tienen primero que aprobarse en el Congreso, en segundo lugar en un referéndum y después en cada comunidad autónoma. Eso no ha sido así, ¿no? Las comunidades autónomas tampoco cuentan con un marco competencial avanzado y plenamente definido, en absoluto, aunque hay algunas cosas, ¿no? Y además el Estado central ha peleado desde la LOAPA por restringirlos, ¿no? Es decir, que aunque se reconocen las comunidades autónomas, la batalla Estado centralista, Estado autonómico, federal, siempre ha estado ahí esa batalla, ¿no? El gobierno estatal tiene una gran capacidad de intervención en el ámbito de las competencias autonómicas y el sistema de financiación sigue estando en cuestión, la corresponsabilidad fiscal también, incluso las prestaciones son desiguales entre los territorios. Por tanto, nosotros creemos que el sistema federal es muy importante. Desde luego el Senado debería ser una cámara territorial, debería ser una cámara territorial para poder ser una cámara federal también, ¿no? Y luego yo creo que la metedura de pata de Cataluña ha sido estrepitosa, es decir, cuando el Estado afloja un poco las cuerdas, digamos, sobre unas reivindicaciones territoriales que quiere una gran mayoría del pueblo catalán, se niega el derecho a decidir por un lado. Bueno, primero se hace una reforma del estatuto que se hace un poco más avanzado, con más competencias. Lo vota el Parlamento catalán, lo vota el Parlamento español y se aprueba. Y además hay un referéndum en Cataluña. Y resulta que eso decide el Partido Popular después, que eso lo elimina, pone un recurso ante el Tribunal Constitucional y usa el Tribunal Constitucional de forma torticera, injerencista y además judicializando un tema que es político. El Tribunal
constitucional no puede ser el Parlamento, ni el catalán ni el español, y por tanto ha creado un lío muy importante, ¿no? El señor Rajoy es un gran creador de independentistas, ¿no? A mi juicio. Pero todavía yo creo que hay una oportunidad a abrir este debate, a la crisis de régimen se acentúe y que nosotros tengamos propuestas alternativas para debatir entre nosotros y para proponer. Y desde luego desde Izquierda Republicana, desde Izquierda Unida, esta es la opción que vemos más razonable. El Estado federal, donde convivan todos los pueblos, donde se puedan federar distintos pueblos en la línea que más o menos os he contado, que se podrían decir muchas cosas, ¿no? Y por último, pues yo creo que, por aludir a la monarquía, ¿no? Yo creo que hay que, en nuestros mensajes democráticos, de aspiraciones democráticas, tenemos siempre que meter este mensaje final, ¿no? Es decir, la monarquía es lo más injusto que hay, es un privilegio, ¿no? Es un vestigio medieval, es una cosa obsoleta y es un elemento político de primera magnitud, es decir, en el siglo XXI, ¿no? Y estamos hablando de una monarquía que no solo ha tenido como corrupto al señor Urdangarín, sino que, como se ha indicado en esta mesa también, bueno, la revista Forbes ha dicho que el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón tiene 2.000 millones de euros en sus cuentas y tal, y la Casa Real nunca lo ha negado, ¿no? No lo ha negado jamás, ¿no? Y por tanto, ¿qué es eso? ¿Qué es la monarquía? ¿Una garantía de unidad, de estabilidad? No, es un chollo para una familia que además ha creado una constante histórica en el pueblo español de dominación sobre los pueblos, de opresión sobre los pueblos, y que cuando no le ha quedado más remedio que no matar, que no hacer guerras, que tal, pues sí, ha montado unas cortes, ¿no? Manipuladas, heredadas del franquismo y con las que tenemos que acabar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos una propuesta de Estado federal posible y que desde luego puede ser una solución, desde luego que sí, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Porque lo que no es una solución es lo que hay. O sea, lo que tenemos es esa crisis de régimen, que el señor Rajoy dice que hay normalidad en este país, ¿no? Yo creo que desde luego normalidad no hay, lo que tenemos es un follón todos los días, muchos problemas sociales, económicos, de injusticia social, de pobreza, que este Estado monárquico, bipartidista, neoliberal no está respondiendo. Y como no está respondiendo, nos tenemos que activar, ser respetuosos con nuestras diferencias, como buenos republicanos, ¿no? Pero buscar debates, ¿no? De discutir las diferencias, avanzar hacia procesos democráticos en el Estado español. Todo lo demás son mentiras, todo lo demás es seguir en el inmovilismo, y el inmovilismo nos lleva a esto, a la confrontación, ¿no? A la confrontación que estamos viviendo en Cataluña. Yo veo un problema, porque es cierto que cada vez, y con esto termino, ya cada vez hay más republicanos, eso es evidente. Y la bandera tricolor, para mí, como ha dicho aquí el compañero Óscar Matute, es una bandera de resistencia antifascista, y para mí es muy importante por eso, y por mucho más, porque también ha sido esa aspiración, históricamente en España, esa aspiración a convivir todos los pueblos entre sí, de ahí lo federal, y esa aspiración democrática que la monarquía y las élites de este país no respetaban, ¿no? Y ya os digo, pues a Rafael de Riego lo asesinaron, ¿no? Fernando VII, es decir, lo que hizo Franco es lo que hizo Fernando VII en 1820, lo que se hizo en 1873, ¿no? Y por eso ahora, donde ya no vale la violencia, donde ya no vale tener el ejército y usarlo y dar un golpe de Estado, como efectivamente en el 23F estaban implicados algunos importantes cargos del Estado, empezando por el jefe, ¿no? Del Estado. Bueno, pues todo eso ya se va sabiendo, se van conociendo las mentiras, ¿no? Y tenemos que tener una propuesta para nuestros pueblos. Así que, nada más, compañeros, salud y república. Un aplauso no para mí, para todos.